Producciones El Olivar presenta el programa Diálogos con el Dr. Reverendo Pastor José Cruz. La Cristología del Nuevo Testamento. Sea usted bienvenido a este programa Diálogos. En este video se abordará la Cristología en el Nuevo Testamento, el querigma, las confesiones de fe, himnos cristológicos, Cristo en los evangelios sinópticos, en los escritos joánicos, así también en Pablo. Doy paso al Dr. Cruz y su invitado especial, el reverendo Dr. Manuel Romero, para que se adentren en este fascinante tema. Doctor Romero, ¿cómo está hoy usted? Amén. Tenemos un tema muy importante para hablar en el día de hoy. La Cristología en el Nuevo Testamento. Amén. A ver cómo podemos educar y ayudar a nuestra nueva generación en la predicación de la palabra. Doctor Cruz, gracias por volverme a tener en su espacio conversacional. Este es un tema precioso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento es un tema que hay que abrírselo a la nueva generación. Ajá. Ellos necesitan conocer un poco más sobre, y nuestros nuevos predicadores también. Seguro, sí. Como pastor tengo una experiencia vasta, ¿verdad? Escuchar predicadores, ¿verdad? En el día de hoy, o en este tiempo, donde muchas veces lo que me da es una lástima, porque como que no saben presentar, no tienen la agilidad de presentar a Cristo como lo que sí es Cristo, ¿verdad? Y el trabajo que él hizo. Es que cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos que detenernos en cómo Él fue presentado, para que los predicadores en este tiempo entiendan que cada hombre que estuvo con Jesús a su lado, lo miró, vivió con Él, pero lo presentó en la manera que lo concibió, pero sin quitarle absolutamente nada. Correcto. Incluso podemos ver en el Nuevo Testamento que aunque su educación era distinta de los hombres que anduvieron con él y hablaron de él y presentaron a Jesús y conversaron sobre él, lo hicieron de su manera natural, pero todos coincidieron en lo que yo considero que en este tiempo todos que prediquemos la palabra del Señor y a Cristo debemos coincidir al final, lo que no está pasando muchas veces por falta de reconocer que no hay una base que no cambia. Exacto, eso es. Y esa es mi preocupación, ¿verdad? Hoy día, después de tantos años, 50 años predicando este evangelio. Entonces, en fin, podemos, ¿verdad?, decir o preguntar, ¿qué significado entonces tiene el querigma, ese querigma, amén, que había en Cristo, y cómo se hace presente o se debe hacer presente hoy en un mundo moderno en que vivimos, que todo ha cambiado, pues? La realidad es que debemos continuar proclamando, que es el carisma, anunciando a Jesús como Salvador. Eso no puede cambiar. No. El mundo cambia, las generaciones cambian, pero la esencia es presentarlo a Él como el Salvador, no cambiar el significado querigma, que es la proclamación, el anuncio de a Jesús como Salvador. De hecho, una vez me comentaron una iglesia de muchos profesionales, médicos, ingenieros, abogados, y un predicador cuando llegó se dejó llevar por todo eso que había y comenzó a tratar de llegar a ellos por su profesionalismo. Y al final le llamaron al pastor. Ellos le dijeron: pastor, nosotros trabajamos toda la semana duro. Hemos venido a la iglesia a escuchar que nos hablen de Cristo, no de medicina, no de leyes, no de esto. Eso ya lo sabemos, pero de Cristo hay un hambre.
Y ahí donde debemos seguir hablando de Jesús como el Salvador. Y esa es mi preocupación, que muchas veces desviamos el mensaje para dirigirnos a nuestra audiencia, ¿está bien? Pero olvidamos que el mensaje céntrico es Cristo. Precisamente, sí. Entonces es cierto, porque si usted trabaja 6 días a la semana y le van a hablar el domingo de lo que usted hace, cuando usted viene a la iglesia para llenar esa otra parte espiritual, esa parte de la que Jesús se interesó, del alma, del espíritu, allá adentro, donde no llega nadie, donde no, solo llega su palabra, Es correcto. que no vuelve vacía. Porque en el presente, si usted se da cuenta, y yo soy un buen oidor, yo presto mucha atención oyendo, ¿verdad? Y me concentro escuchando cuando estoy, cómo a veces presenta, ¿verdad? Hoy al Señor. O sea, entonces, ¿qué presentación o qué imagen nos hacen los evangelios sinópticos sobre Jesucristo en su término natural y general, como Cristo era y como Cristo actuaba y como Cristo se dejaba usar de Dios, a como lo presentamos? Realmente la presentación de la imagen que hacen los evangelios sinópticos sobre Jesucristo, todos llevan a la esencia de que es el Salvador, es el perdonador de pecados, que en el único que hay salvación es Él. De hecho, todos presentan que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. O sea, la esencia que descubrieron y que presentan los evangelios es una preciosura. Los evangelios sinópticos es una preciosura. Mateo, entonces tenemos Marcos, Lucas, y cuando podemos ver cómo ellos hablan, la imagen de la presentación de ellos, aunque son diferentes, todos llegan al mismo objetivo. Correcto. Presentan a Jesús, Salvador del mundo, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Es el Mesías. Los evangelios nos presentan a ese Mesías real, natural, que nos presenta la palabra de Dios. Yo creo que ahí, doctor Cruz, si tuviéramos que enseñar una clase de teología o homilética y hermenéutica, o cómo preparar un sermón, o cómo profundizar, las bases son tan claras. Correcto. Si presentas a Cristo, Exacto. si lo miras como Mateo lo vio, si me miras como Lucas, si lo miras como Juan, Exacto. ¿qué estás mirando? Wow. Al Salvador, Sí, al que dejó Salvador. toda su gloria. Cuando la humanidad escucha eso, que tiene hambre, esta generación tiene hambre, porque se ha perdido el enlace. En el mundo rápido se perdió el enlace. Entonces están buscando, y lo buscan en diferentes religiones. Exacto. Se están escapando a diferentes sitios. Una iglesia de este tipo, ¿quién habla de esto? ¿Dónde? Pero la esencia es, quieren a Dios, Exacto. quieren el perdón. Entonces, hay la oportunidad de seguir lo que hicieron sus discípulos, de seguir el marco, es más, mantener el valor de los que sembraron la palabra. ¿Cómo llegó la palabra en otros países? Misioneros que fueron y presentaron el Evangelio. Correcto. Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es salvación, Jesús es el verbo. Si usted en los últimos tiempos, yo le he venido enseñando, ¿verdad?, a lo que he podido, de que se ha perdido un poco la figura de Cristo en nuestros días, ¿verdad? No se le está dando el valor y la importancia a ese Cristo que vino a morir por los pecadores, por nosotros los pecadores, ¿verdad? Como usted ve, como usted acaba de decir, Juan, y eso
que tuvieron la bendición de escucharlo personalmente, ¿verdad? Que lo conocieron, pues lo presentaron como él era porque así lo conocieron, ¿verdad? Pero hoy como que nosotros no conocemos a ese Cristo que murió en la cruz por nosotros. Ese encuentro personal de lo que nosotros los predicadores hablamos hoy. Correcto. Ese encuentro personal, Dr. Cruz, que usted predica día a día, domingo a domingo a la gente, puedes tener un encuentro con Jesús. Ese encuentro personal es el que es la esencia misma, que ahora mismo podemos ver cómo lo entendió Pablo. Exacto. Con un encuentro personal. Exacto. Él pudo verlo. Él se encontró, o mejor dicho, Jesús se encontró con él. Exacto. Jesús está deseoso de encontrarse con la gente. Pablo cambió totalmente. El Saulo, Pablo al encuentro con Jesús. Correcto. Cuando hoy predicamos en estos tiempos modernos, Jesús está aquí para cenar contigo, para encontrarse contigo. Correcto. ¿Cómo lo vio Pablo? El Salvador. Exacto. Me encontraste, me sacaste de mi oscuridad, preparado, doctor, varias ciudadanías, he estudiado a los pies del Sanedrín, de la mejor universidad, la mejor parte teológica. Pero se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué pasó? El cambio. Abrió la puerta para otras generaciones. Exacto. Para todas las generaciones. O para todas. Podemos. Sí, Señor. Y si nosotros seguimos ese patrón de misionología, de misiones de Pablo por el encuentro, toda persona que llega bajo un encuentro verdadero, no el encuentro de quién soy yo, no el encuentro del edificio que tenemos, no el encuentro, pero el encuentro con Jesús es cambiante. Pero un cristiano que se encontró con Jesús siempre comenzó su vida diferente. Es correcto. ¿Sí? No importa que sea profesional, no importa que sea no profesional, no importa su nivel social, académico o financiero. Si encontró a Jesús, cambió su vida. Eso hace. Por eso, fíjate, hablando de todo esto, tú ves cómo Pablo configura, ¿verdad?, su entendimiento, su conocimiento, que aunque no lo vio personalmente, ni vivió, porque es algo que Pablo él mismo menciona, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cómo entonces configura su entendimiento sobre Cristo Pablo? ¿Ves? ¿Cómo entendió, verdad, Pablo el ministerio de Cristo? Ese trabajo que hizo Cristo. No, y que también Pablo empieza a defender la resurrección. Exacto. Sin haber estado allí como estuvieron otros. Correcto. Es el deber ser, el de nosotros. Nosotros no lo hemos visto, pero impactó nuestras vidas, cambió nuestras vidas, cambió nuestros países. El Evangelio presentado por gente como usted y como otros, y no para no meterme yo pues en esa generación, pero que me toca a mí también. Amén. Sí. Dejar un legado a los predicadores de este tiempo, la esencia de lo que Pablo dejó, como el entendimiento que Pablo llegó. Ahora de perseguidor de la iglesia, ¿qué era? Predicador de Cristo. En todos los viajes misioneros. A Timoteo le dice, predica la palabra. ¿Qué quiere decir? A tiempo y fuera de tiempo. Mi hijo espiritual, tú eres el nuevo predicador. No dejes los valores. Correcto. Predícate a Cristo. Vas a lograrlo de esa manera. Y que fíjate, Pablo tuvo que experimentar. Sí. Lo mismo que él hizo experimentar a otros cristianos que se encontraban persiguiéndolo. Ahora él se convierte, viene a Cristo, y ahora se convierte que a él es que lo empiezan a perseguir. Esa es la otra cara. Y todo por seguir o por entender bien lo que era Cristo, ¿ves? Sí. Y poderlo seguir, ¿verdad? Porque cuando Pablo hace una decisión de seguir a Cristo, porque se convenció que Cristo era el Salvador. Es correcto, el Mesías. Exacto, es correcto. Cierto. Entonces, viendo eso, ¿qué figura nos presenta entonces al lado, ¿verdad? Hablando de Juan ahora, ¿verdad? ¿Ok?
hombre que tuvo la gracia de Dios de estar al lado de Jesús, ¿verdad? Y si de alguien se habla bien hermoso es de Juan, ¿verdad? En la palabra de Dios, amén, al lado de Cristo. ¿Y por qué Juan es el evangelio con mayor elaboración sobre la cristología, ¿verdad? Hablando de Cristo, presentando a Cristo y todo esto que vemos en los escritos de Juan, hace una diferencia a los demás escritores. Gracias, doctor Cruz, porque usted me hace mencionar que gracias a Juan, que hace la defensa del Jesús divino. Exacto. O sea, él se toma la tarea de presentar a Jesús, al Mesías, como el divino, como tratando de quitar un poquito de dudas donde hubieran en esas generaciones que estaban allí. Correcto. Entonces lo empieza a presentar, dice, déjame presentárselo como la luz. Exacto. Déjame presentárselo como la palabra. Déjame presentárselo como el verbo. ¿Ve? Entre nosotros. Correcto. Que vino, que era y que es la palabra. Déjame presentárselo como el ser divino, porque es que le tocaba hacerlo. Porque está teniendo una... Ahora él lo vivió. Ajá. Y él lo importante es eso, lo más importante, que él vivió. Entonces un predicador tiene que vivir lo que predica. Ahí es que está. Entonces usted va a decir que Jesús es luz, tiene que entender que le alumbró a usted primero. Exacto. Correcto. Que Jesús es divino, tiene que entender que llenó su vida, le salvó. Que Jesús es el verbo entre nosotros, tiene que vivir que está entre nosotros. Porque correcto. Si eso no está, eso no para. No. Y él hace una gran diferencia en los evangelios. Porque él quita las dudas de los alrededores. Correcto. Y hace de, este es el Hijo de Dios. No tengan duda alguna. Exacto. Y esa es una de las diferencias que yo noto, que yo veo diario, haciendo un análisis del predicador o presentador de la palabra en el pasado, en los testamentos, vamos a decir, a los de hoy día, que aquellos predicadores como que se metían dentro de la historia de quien estaban hablando, y como que vivían juntamente a ese personaje lo que ellos estaban hablando. Pero hoy solamente yo veo predicadores que sí predican de boca, pero no demuestran que están viviendo dentro de su corazón apasionadamente lo que están predicando. Y es lo que, bueno, no puedo ¿verdad? Criticarlos, pero sí, porque entiendo que nosotros los predicadores tenemos que vivir como si fuéramos esa persona de quien estamos hablando. Y como en el caso de que Jesús de Nazaret, el Mesías, es Cristo, fue un reto para sus discípulos. No solamente tenían que hablarle ahora al pueblo, no es el rey, no es el gobernador que ustedes esperaban. Exacto. Es el Mesías, es Jesús de Nazaret, el que nació en Belén de Judea. Ese es el Cristo. Entonces, pero lo estaban viviendo. Es lo que usted sabe, lo estaban viviendo. Porque el asunto es que esas palabras hermosas que Jesús le dice en Hechos capítulo 2, le dice, mire, yo voy, porque le dio sus tristezas, preparar lugar para nosotros, pero esperen, porque volveré, les mandaré un consolador. Entonces ahí es donde Pedro y el grupo que estaba en el aposento alto, y es donde digo que Pedro puede hacer una predicación donde 3.000, 4.000 personas llegan a los pies de creer que Cristo no es solamente Nazaret de Jesús, de allá de Nazaret, sino es el Cristo vivo. Pero ya Pedro está convencido, está predicando, que es lo que necesitamos en este tiempo. Cuando lo traemos al tiempo moderno, se experimenta a diario a Jesús. El predicador de este tiempo tiene que experimentar a diario a Jesús.
Aún yo viniendo para esta conversación con usted, el programa, yo le dije al grupo que me reunía hasta las 11:30 de la noche, el grupo de oración de la iglesia, tuvimos un momento de oración y conversación. Le dije, oren por mí, voy donde el doctor Cruz, voy a Porchester, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar del Mesías, pero por mucho que hablemos, si no lo vivimos, ¿cómo se toca la vida? Ahí es que está el secreto. Debemos ser apasionados. El secreto de un predicador es llevar dentro de sí lo que está hablando. O sea, vivir, haber vivido lo que está hablando, lo que está presentando, porque eso le va a dar la pasión al oyente de poder también venir a los pies del Señor. ¿Ves? Cuando nosotros demostramos que lo que estamos hablando no son palabrerías, como dice Pablo, de estos predicadores también, que eran palabreros, sino que somos reales, viviendo lo que estamos predicando, hablando, lo estamos llevando a cabo con nuestra vida. ¿Ves? Y eso hace una diferencia muy grande en el Evangelio. ¿Ves? Por eso es que muchos también no pueden entender a cabalidad la naturaleza de Cristo. ¿Ves? Y entonces cabe para hacer la pregunta, ¿es Jesús de Nazaret el Mesías que se esperaba? ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías que vemos en la Biblia, que desde el Viejo Testamento se decía que venía un Salvador, que venía alguien a interceder por el pueblo, amén, que se estaba perdiendo? Es el Mesías, el Cristo que nos habla el Viejo Testamento, para que la gente pueda creer igual que creyeron aquellos. Y precisamente, como estábamos mencionando, los hombres que los profetizaron, Isaías, Jeremías, Zacarías, del linaje que vendría, llegamos entonces a un grupo que estuvo con él y vivió con él. Correcto. Entonces, el hombre de Nazaret es el Cristo, lo vivieron, pudieron predicarlo. Entonces nosotros, que no estuvimos allí, pero tenemos un encuentro con Cristo. Entonces ahora tenemos base, los profetas, los discípulos que vivieron con él. Ahora nosotros dejar esto para los que vienen. Correcto. Sigan hablando de Cristo. Hablar de Cristo no hace sino bien a esta sociedad. Exacto, sí, correcto. Lo que hace es bien, porque ¿qué es Cristo? Amor, paz, vida, luz en medio de las tinieblas, amigo, Exacto. que da la vida por la humanidad, siervo, Exacto. ayudador. Podemos hablar de todos los nombres de Jesús, pero ¿cómo lo sentimos nosotros? En realidad es Jesús de Nazaret, Mesías, Cristo, lo es. Y podemos decirlo en esta conversación, lo es. Correcto, sí, correcto. Eso es. No hay duda No, alguna. no. Era, y vuelvo y digo, porque como le digo, doctor, pues soy muy observador y cuando se trata de las cosas de Dios yo estoy bien alerta, ¿verdad? Aunque callado, ¿verdad? No hablo mucho, pero estoy analizando todo, viendo muchas diferencias, ¿ok? Entonces, yo veo que en el pasado, para esta gente que predicaban el Evangelio, como los apóstoles, el centro de su fe era Jesús. El centro de su fe era Dios en sí como esencia, ¿verdad? Amén. Como Pablo luego lo presenta Mateo, y en el Viejo Testamento vemos que Isaías habla de él de una forma tan específica, amén. Y aunque no vivieron con él, pero lo conocieron,
por lo que se hablaba de él, por lo que la palabra hablaba de él y por el testimonio, el legado que él nos dejó a todos, porque él dejó un legado para todo el que creyera. ¿Ve? Y hoy en día usted ve que hay muchos predicadores que predican, pero no demuestran que ese legado está en ellos. No, y que hay otra cosa, y es que el centro de nuestra fe debe ser predicado, es Cristo. Exacto. Yo soy paulino. ¿Qué significa eso? Me encantan las cartas de Oh, Pablo. sí, sí. Me encanta Pablo hablando a la iglesia. Ay, sí. Me encanta a Lucas, Isaías ni hablar, todo lo que Isaías. Pero todo eso, mi fe se centra en nuestra fe, y la fe que le presentamos a las personas es en Jesucristo. Exacto. Jesucristo es la fe. Es más, yo tengo un lema. Yo no sé si era de alguien antes, pero usted puede ver los videos, las grabaciones en la iglesia anterior que pastoreamos, en la que estaba pastoreando, y siempre digo, y lo digo para la gente joven, para esta gente, para mis hijos, para nuestros nietos, para la comunidad que nos mira, la fe no es negociable, porque la fe es en Cristo. Exacto. No es negociable. Mire, No. negociemos otra cosa. Qué sé yo, vamos a negociar esta taza que está aquí, ¿cuántos? Lo que sea, 5 pero- pesos. Pero la fe no es negociable. Entonces yo le digo, la fe en tiempos pasados nos avergonzamos, sobre todo en países suramericanos del catolicismo era muy fuerte, nos avergonzamos. La Biblia a veces la teníamos que colocar en una bolsa de papel oscura, porque si no éramos avergonzados, nos llamaban y que jóvenes de 15 años yendo a la iglesia, pero cuando descubrimos el valor grande Correcto. de Cristo Jesús, no hay, lo que hay es más bien poder de Dios, como dice Pablo. Hay sanidad en Jesús, hay libertad en Jesús. Eso es Jesucristo, es nuestra fe, no puede ser negociable. Jesucristo es el Señor. Y no hay más nada. Entonces, admiramos Pablo, admiramos como Mateo lo presenta y nos lleva al centro de nuestra fe. Exacto. Ellos nos llevaron al centro de nuestra fe y nosotros tenemos que llevar a la nueva generación A ese mismo. y a los que prediquen a Jesús. No hay Cristo, nada. sí. Mira, prediquen 1 hora o 10 minutos, pero si predico a Jesús, Prediquen un Cristo céntrico. la fe en Exacto. Cristo Jesús. Exacto. Yo creo que eso no va a cambiar. No. Por más que algunos empiecen a predicar otras cosas, no va a Exacto. cambiar. No. Pero hay gente que sí, personalmente lo han confiado en ellos, ¿ves? Ujú. Porque no siguen los parámetros que la Biblia nos presenta acerca de ese ministerio tan glorioso del Salvador que vino a interceder por nosotros, ¿ves? Entonces, es trabajo de nosotros, los predicadores o pastores del presente, darle un conocimiento amplio y profundo a nuestros discípulos, a aquella gente que está, ¿verdad?, dependiendo de nosotros para adquirir un conocimiento, ¿verdad?, que si no se sabe dar claro y conciso, pues lo que va es a turbar a muchos, ¿ves? Y eso una de mis preocupaciones como educador, porque gracias a Dios he sido educador y maestro de la palabra por tantos años que llevo en los institutos, en las escuelas y aún en la universidad. He tenido el privilegio, ¿verdad?, de enseñar la palabra y creo que me he esforzado por darle lo mejor, porque entiendo que no se puede hablar de más nadie que nos dé lo que Cristo nos dio. No hay más nada, ¿ves? Entonces, si Cristo es el centro de mi fe, ¿verdad?, como lo era para Pablo, para Mateo y todos estos escritores que nos dejaron los escritos de los cuales nosotros nos alimentamos hoy día, entonces es Cristo nuestro verdadero Señor, o tenemos otros señores que trabajan con nosotros también, amén, que los hemos mezclado
¿Es Cristo nuestro único camino de salvación? ¿O hay otros caminos, como tienen muchos, predican a Cristo, pero también mezclan otro, ¿verdad? Otro pensamiento que pues, yo no comparto con ellos? Entonces, ¿cómo hacer presente nuestra prédica, o en el presente nuestra prédica, más frecuentemente cristocéntrica? Bueno, doctor Cruz, llegamos básicamente al final en este momento para decir, vamos de lo sencillo a lo complejo. El predicador de este tiempo, los predicadores de este tiempo, los maestros de este tiempo, primero asegurarse que la fe no es negociable, Cristo Jesús. Y segundo, debe predicarse a Jesucristo como el único camino de salvación. El mismo Jesús lo decía, yo soy el camino, en palabras de él, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y era un hombre paciente, humilde, en la tierra se presentó humilde, servidor, pero no dejó de decir las cosas claras. Correcto. Entonces hay cosas que son básicas, elementales en nuestra predicación de este tiempo. Jesús es el único camino a Dios de salvación. La gente quiere escuchar eso. Oh, seguro. La gente está confundida. Es Pero bueno, ¿quién es? ¿Es la religión? ¿Es la organización? ¿Quién es? ¿Es el sacerdote? ¿A quién voy? No, hijo, Jesucristo es el único camino de salvación. Si nuestra nueva generación entiende eso, hemos dejado algo. Si ellos logran seguir predicando a Jesucristo como el único camino a Dios, porque Jesucristo no es religión, no, porque Jesucristo es evangelio, es salvación, es vida eterna. Uh-huh. Cuando presentamos a Jesucristo como religión, ya estamos mezclando. Y ahí es que está uno de los problemas que yo he visto, que muchos presentan a Cristo más como religión que como Salvador, ¿ves? Porque se han concentrado en el modernismo, ¿verdad? De pensamientos modernistas y otras cosas más, ¿verdad? Que podemos hablar, pero y le han quitado a Cristo ese legado, ese trabajo que hizo de salvación en el hombre, ¿ves? Yo creo que la organización es importante. Yo creo que los edificios son importantes. Pero George Wood, un ex superintendente por 40 años del Concilio de Asambleas de Dios a nivel mundial, dejó un libro y me impactó esas palabras. Dijo, a Dios no le impacta los edificios, sino los corazones que se acercan a Él, a Cristo. Entonces, Jesucristo nos puede ser predicado como organización, como sino como el único camino. Para terminar, ¿verdad? El tema que llevamos es como lo mismo que enseñamos, ¿verdad? Muchos hablan de la iglesia y piensan en un edificio, no piensan en Cristo, ¿verdad? Ya, piensan en una estructura cuando la iglesia es un grupo de creyentes en Cristo Jesús adorando a ese Dios único que adoramos y que un día estaremos con Él, porque lo que Cristo nos prometió, yo me voy, pero vengo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que hay que mantener para que esta generación pueda venir a Cristo y pueda permanecer y un día pues tener la bendición de levantarse con Él. Pastor Cruz, gracias por este tiempo. La verdad es que hablar de Cristo es algo que nunca termina, es infinito. No, la cristología en el Nuevo Testamento podemos hacer otro programa y otro programa. Oh, y va a haber, porque la gente tiene hambre de escuchar de Cristo. Exacto. Como el único camino de salvación. Yo estoy bien agradecido de compartir con usted, la verdad, desde el profundo del corazón y con los que nos escuchen, de donde llegue este programa, porque realmente debe estar en nuestros labios, en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias,
en la calle, Cristo es el único camino. Exacto. Ven a Cristo Jesús. No te estoy predicando a mi persona, ni mi religión, ni mi organización, ni a Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, lo hacemos sencillo, básico, elemental. Exacto, correcto. Gracias, doctor. Ha sido para mí un placer estar con usted en esta charla y esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición para muchos. Amén. Gracias. Amén. Hi everyone, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel because we post new videos every first Sunday of the month.